El Ministerio de Salud Pública dilató la decisión de habilitar los nuevos centros cardiológicos al norte del país. Y a fines de 2010, el Fondo Nacional de Recursos puso en marcha un programa con fármacos para que los usuarios que sufrieran un infarto y no pudieran llegar en menos de 2 horas a Montevideo fueran tratados. Pero este programa no tuvo demasiado éxito. En el interior del país no solo los pacientes no acceden a tratamientos más invasivos como cateterismo y angioplastia, sino que tampoco se les aplica a veces fibrinolíticos, o sea que no acceden a ningún tratamiento moderno del infarto. En estos momentos el programa no reporta un progreso importante. Se utilizaron al principio, se capacitó gente, como dijimos, en diferentes áreas, pero no es un programa que nosotros lo tengamos evaluado como positivamente o que tenga un desarrollo de futuro. Según el expresidente del Fondo Nacional de Recursos, el programa no prosperó porque los médicos prefirieron seguir enviando a sus pacientes a Montevideo para hacerse angioplastias, antes que tratarlos con medicación. El tema siempre pasa por los compromisos de la gente. Si nosotros tenemos mayoritariamente hoy una cardiología intervencionista en el país, seguramente sea muy difícil revertir la situación a una cardiología un poco menos intervencionista, porque la formación se hace hacia la intervención y no se hace hacia otros modelos de atención. Pero más allá del poco éxito de este programa, ¿por qué no se ha habilitado ningún IMAE cardiológico en el interior del país? Las autoridades explican que se ha querido evitar favorecer intereses económicos de grupos médicos. La atención de los pacientes nos parece que es prioritaria y entendemos que deben recibir lo mejor que se puede dar de acuerdo a la tecnología del momento, el estado del arte. Pero eso no puede ir asociado a intereses de tipo mercantil o de intereses de grupos corporativos para obtener beneficios del Fondo Nacional de Recursos. ¿Hay intereses por parte de grupos médicos en la instalación de un IMAE en el norte del Río Negro? Sí, yo creo que sí. Yo entiendo que sí existen intereses en algunos lugares. Quizá no en Tacuarembó, porque es un hospital público, pero en otros lados sí. El grado 5 de cardiología, Ricardo Lluveras, reconoce que los centros cardiológicos privados persiguen un fin económico, pero defiende el sistema y la necesidad de instalar IMAEs cardiológicos al norte del Río Negro. Los IMAEs privados tienen seguramente un interés económico en todo esto, ¿no? Pero uno tiene que verlo en el plano de los resultados, ¿no? Los resultados asistenciales. El Fondo Nacional de Recursos, a mi entender, es un orgullo del Uruguay. El tema de si es necesario o no un sistema de asistencia más allá del Río Negro es otro cantar. Yo lo veo realmente necesario, especialmente por el lado de la urgencia, no tanto por el lado del paciente crónico. Por el lado del paciente crónico, por supuesto que siempre es más problemático trasladar al paciente, pero un paciente crónico que puede esperar, perfectamente puede trasladarse a Montevideo para hacer su tratamiento. Pero lo que es en lo agudo, yo lo veo necesario. Según las autoridades, al fin mercantilista que persiguen los IMAE se debe agregar los intereses de los propios médicos. Según el director del Hospital de Clínicas, un ejemplo de esto son los pacientes de salud pública en el interior del país, que a la hora de derivarse a Montevideo, en su gran mayoría son enviados a IMAEs privados y no al Hospital de Clínicas, donde funciona un IMAE cardiológico público. Hay un concepto básico que es la libre elección. Es una libre elección, como hablábamos hace un rato, asimétrica, con opacidad. Quien asesora al enfermo o al paciente es el propio médico, que seguramente tenga algún interés o tenga conflicto de intereses, claramente. ¿Por qué? ¿Porque también trabaja en el sector privado? Pues también trabaja en el sector privado o pueden haber incentivos, ¿no? ¿Qué tipo de incentivos? Incentivos, si tú me mandas económico, hay incentivos. Económicos, quizá. Si tú me mandas pacientes, yo te doy una X cantidad de dinero por mes. O te monto el sistema de Wi-Fi. El ser humano es muy maleable en esa ¿Pero a usted le consta, Víctor? A mí me consta. ¿Sí? Lo vivo en este hospital. Yo tengo pacientes que terminan en lugares y que podían haber sido operados acá. Tenemos problemas
del número de salas, pero hay otros que no, que salen del hospital. Y a veces nos quedamos con el peor paciente, el que tiene riesgo vital mayor, tiene patologías más extensas y por lo tanto son más costosos. Las flores se van para otro lado y, como decimos en la jerga, los pestos nos quedamos acá. Desde los IMAE privados reconocen que esta práctica se da, pero señalan que es lógico que los médicos deriven a sus pacientes a los centros de su confianza. La relación médico-paciente es muy importante y el paciente en general confía en su médico. Por lo tanto, es muy probable que los médicos sean en definitiva los que derivan los pacientes hacia los centros de su confianza también. Por lo tanto, no parece mal lo que usted me está preguntando. Es un hecho real y es adecuado. ¿No se da un conflicto de intereses? Yo supongo que cada cardiólogo manda a sus pacientes a los centros en los que confía.